¿Para qué te enseñó? Ahí está. Que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, para el día que cuando Cristo venga, coja lo que quiera comprar, Él ha sellado lo que le pertenece. ¿Se cuenta? Ahora, la llenura del Espíritu Santo es diferente. Y la llenura del Espíritu Santo no es que acá te vas a parar, vas a un ramo, saca la bazooka, ponte manga larga. Eso no es. Yo he escuchado, o sea, con respeto, no sé si cada uno cree en eso, con mucho respeto. Yo he escuchado a muchos decir que son que hablan en lengua, pero no he escuchado a alguien que diga que soy intérprete, porque la palabra dice que tiene que haber intérprete. No he conocido a ningún intérprete. ¿Se encuentra? Acá podemos usar cualquier método, con la musiquita, el pianito, ¿no es cierto? Y parecer que es un mover del Espíritu Santo. Y posible que solo son emociones. Cuando realmente se evidencia el verdadero poder del Espíritu Santo. Uno, que tú ya no seas el mismo de ayer, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. El Espíritu Santo tiene básicamente tres funciones. Convencerte de pecado. A ver, en antes decíamos, ¿quién ha pecado ayer? Todos. ¿Y cómo sé que pequé? Porque el Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí y en ti nos dice pecado. ¿De acuerdo? Y el Espíritu Santo dice que cuando quiso, yo no voy a poner como que Él nos hará recordar las palabras que os he dicho. O sea, el Espíritu Santo, ¿cuál es su función? De que te acuerdes de la palabra. Por eso cuando tú no te acuerdas, cuando te olvidaste, mucho cuidado con eso. Entonces sigue siendo el mismo de ayer. No te acuerdas la palabra, no te está guiando a toda verdad, porque de repente estás creyendo cualquier cosa que no es Cristo la verdad, porque lo demás es mentira. ¿Me encuentras? Eso es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, como te decía, cuando cada vez tú estés lleno de la palabra de Cristo, Dios, en su plenitud, Padre y Espíritu Santo, tú ya no eres el mismo de Dios, ¿no? El malcriado de antes ya no eres ahora, no por ti, sino por el Espíritu Santo que obra en ti. Ese es el obrar. ¿Correcto? Para terminar, cuando eso sucedió en Pentecostés, cuando la gente empezó a hablar, o sea, no eran balbuceos que empezaron a hablar, como diciendo, sacan la bazooka, ponte manga larga, que ni se entiende, ¿verdad? Dice que ahí había gente de 14 nacionalidades. ¿Y qué escucharon cuando los demás hablaban? En su propia lengua, ¿qué escucharon? El Evangelio. Porque casualmente en ese tiempo habían venido de varias naciones a la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y sucedió eso. Y cuando regresaron a su nacional, ¿qué creen que llevaron? El Evangelio, fue para eso. No fue mera, ¿no? Fue para eso. Entonces, no, ya, bueno. ¿Alguna pregunta? Con confianza. Vamos, pregunten. O yo vamos a preguntar. ¿Qué tal? ¿Hay por ahí preguntas? Pastor, una consulta. Por ejemplo, ¿puede pasar en tu vida cristiana que en un momento, como usted dice, uno pueda quedarse vacío? Porque al principio a veces cuando conoces a Dios estás en ese primer amor y compartes con muchas personas, ¿no? Pero ahí llegas, en el año quizás pasa como que te vas enfriando, no sé, y ya no hay ese mismo sentir de poder compartir con los demás. A veces siento quizás por la falta de palabras que he tenido o a qué es que me pasa eso, ¿no? O cómo puedo o me faltó entendimiento en la palabra. Sí, sí sucede porque a mí me ha pasado. Yo les cuento un pedacito de mi testimonio. Yo cuando tenía más o menos 19 años, pasa que yo soy músico, me dedico a la música. Y empecé a trabajar como músico y empecé a hacer los escondidas de los hermanos para que no me critiquen, mira que
Entonces, hasta ese entonces, al final yo me fue el mundo. Ese es mi testimonio. Pero lo que yo había aprendido con respecto de mi pastor, era que, por ejemplo, tú tienes que dar un testimonio, tú tienes que portarte bien, tienes que, o sea, legalismo, ¿no? Y cuando estaba en el colegio, el profesor no venía y jugaba por de pronto me cayó un papel y yo respondía, ¿por qué digo el testimonio? ¿Te cuenta? Entonces, como nunca me funcionó, me fue mal. Yo llegué a creer que las reuniones de iglesia era por gusto, no funciona, porque a mí nunca me ha funcionado. No sé si a ustedes les pasa eso. Pero cuando entendí, de verdad, venía un hermano a compartirme la palabra a mi estudio, me aburría de verdad. Si yo no le contaba porque era enemigo. Yo, bueno, cállate, hacia dentro de mí. Porque cuando tú estás desconectado de Dios, la palabra de Dios te molesta, te aburre, ¿verdad? Y él me explicó lo siguiente: el problema de los predicantes no es que el hombre sea delincuente, asaltante, drogadicto, prostituta, lo que sea. Es la evidencia de estar separado de Dios. ¿Te das cuenta? El problema es estar separado de Dios. Entonces, cuando entendí eso, entendí que a veces a nosotros, a veces lo que recibimos no es la palabra. Puede que solamente te dé conceptos humanos, pensamientos de hombre. Pero cuando no es la palabra, a ver, cuando tú pasaste de muerte a vida, sucedió un nuevo nacimiento, ¿verdad? Naciste en Cristo. Ahora, algunos acá tienen sus bebés, ¿verdad? O sus hermanitos, sobrinitos. Cuando nacen, el bebé que tiene que tomar. Leche. La leche de la mamá es la mejor leche que hay. O sea, lo natural es que el niño llore por leche. No es normal que el niño no llore por comida. Es decir, si tú naciste en Cristo, lo natural es que tú anheles la palabra de Dios, tu alimento espiritual, la leche pura. Anormal es que no quieras la palabra. Por eso, examina estas palabras. Ahora, el bebé que nació, lo alimento mal, va a crecer o no. Ya no leche con agua, adulterado. Si uno va a crecer desnutrido, flaco, enfermizo, va a demorar en pararse en camino. Es lo que sucede. Cuando no es la palabra de Dios la que viene acá, tú puedes estar 20 años en la palabra. Y espiritualmente estás flaco, revergido, no creces. Te caes y te caes y te caes. ¿Te das cuenta, no? Entonces, cuando tú entiendes la palabra, tu corazón va a querer la palabra. Entonces tú tienes que ser capaz de darte cuenta si lo que estás escuchando es o no la palabra. A veces estamos acostumbrados a hacer amén a cualquier cosa. Pues yo les hago preguntas. Si no están de acuerdo con lo que escuchan, quizás me lo digan y lo vemos en la palabra. O sea, a mí no me crean. Siempre digo, a mí no me crean. Ustedes tienen que creer lo que está en la palabra. ¿Se acuerdan? Eso va a hacer que a mí me dé vida, que a ti te dé vida. Además, ya te dio vida ya, pero que te mantenga de vida, que te mantenga sano. Entonces muchas veces pasa, vengo a la iglesia, recibo a Cristo y lo primero que experimento que es paz. Lo que han pasado los años, lo primero que se experimenta es conversión, paz. ¿Por qué? Porque hay algo que no entendí, o sea, el acta ya se anuló, el acta de sufrimiento, fracaso, dolor. Entonces vengo a Cristo, voy a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero vaya a pasar que empiezo a recibir esa enfermedad y en vez de fortalecerme, me debilito. ¿Se dan cuenta? ¿Otra pregunta? ¿Con toda confianza?
Hermana Ley, ¿quiere preguntar? Hermana, pregunte. O ya no vas a entender. No tengan miedo de preguntar. Yo sé que tienen preguntas. A ver. Una pregunta un poco más personal. Lo que pasa es que yo he pasado por muchas situaciones en las cuales me decían para perdonar, estar más segura que se perdonar. ¿Cómo? Perdonar, pero de verdad. Y yo decía, sí, perdono, pero pasaba otros acontecimientos y otra vez como que recordar los sucesos y como que tenía esa misma cólera con la persona que a mí me había pasado suficiente. Y de ahí otra vez como que dicen, no, tienes que aprender a perdonar de verdad. Intentaba, pero como que hasta ahora no puedo. Y ya hablé con mis papás, oye, mamá, que todo, y ya encima tranquila en el puesto de ya sabes todo, y es como que una tranquilidad que tengo. Pero a veces hay momentos en el que entro en una crisis, por así decirlo, y recuerdo estos momentos, y aún sigo teniendo un poco, ya no mucho, pero ahorita ya siento que ese mismo rencor con las personas y digo, no puedo perdonar. Entonces, ¿cómo podría o qué tendría que hacer, creo yo, para poder? Ya, ahora te doy una buena noticia. No vas a poder perdonar. Pero te doy una buena noticia. Que sí vas a poder. Ahora, ¿cómo es eso? Cuando digo que no vas a poder perdonar, porque en realidad nosotros no podemos. Porque nosotros en esa situación